tardes, muchas gracias por esta invitación. Voy a tratar de dar unas cuantas pinceladas y pasamos al debate rápidamente. Intentaré ser provocativo. Cuando Construcción Democrática, que es una institución que nace hace poco, aunque no sea institucionalizada, sino un movimiento, nos invita a hablar de esto, de la economía social, pues realmente está, nosotros venimos aquí, yo creo que estamos compartiendo esta idea, porque ¿de qué hablamos si no hablamos de economía? ¿De qué hablamos de constitución democrática, de construcción democrática, si no hablamos de cómo repartimos los excedentes? Porque al final lo que estamos hablando es de que se producen en la sociedad unos excedentes, ¿cómo los repartimos? Y esta es la economía. Por tanto, es más que pertinente que construcción democrática se profundice en este problema de la organización económica de nuestra sociedad. La mayoría de los que están aquí pues tienen una edad media alta, no por nada, son los que pueden reflexionar bien y aportar mucho sobre esto. Y necesitamos más jóvenes, que hay algunos por aquí también. Pero ¿qué aportan ustedes? Un enfoque de la experiencia canaria muy importante. Es decir, los últimos 30 años o los últimos 50 años del mundo cooperativo en Canarias podrían ser muy interesantes para divulgar, reflexionar y ver cómo deberíamos construir los próximos 50 o los próximos 30. Yo creo que este es el esfuerzo que podría ser construcción democrática. Yo lo propongo y me comprometo a aportar o a trabajar un poco, aunque sea por internet, porque hoy en día el tiempo está escaso a los que estamos en el mundo privado. La primera entonces reflexión sería que es más que pertinente que construcción democrática aborde la economía democrática, la democratización de la economía. El movimiento de la economía del bien común es un movimiento que nace en Austria con un señor que se llama Christian Felber y que sugiere que las constituciones europeas en muchos de sus títulos hablan de que la economía está al servicio del bien común. Y de lo que plantea es que en el marco de la Comunidad Europea sí que podemos diseñar modelos para ir en la dirección que proponen las constituciones, no en otra, en esa dirección. Porque realmente lo que ha pasado en Europa y en España y en Canarias es lo que Max Weber definió como la tecnoestructura que se apodera del poder político. Una tecnoestructura amparada por los partidos políticos se ha hecho con el poder para decidir a dónde van los excedentes de la economía. Esto ya lo identificó Max Weber, superando un poco la idea de Carlos Marx de la lucha de clases, y decía, oye, es que además el Estado es un organismo muy complejo, donde las fuerzas, las influencias, las fuerzas, los intereses, hacen que las leyes se hagan de una u de otra manera. No debemos volver al espíritu constitucional de las constituciones de Europa para ver cómo abordar la crisis en la que estamos metidos. No debemos volver a ese espíritu, y si estamos reflexionando sobre qué construiremos, no debemos tomar eso como el origen o el motivo de nuestra próxima reflexión, de nuestra próxima acción. Pero no solo es un problema de las cooperativas, hablemos del REF en Canarias. Los objetivos del REF, los resultados del REF. Se diseñan instituciones muy importantes para repartir excedentes que son un fiasco. ¿Qué pasó con ese diseño? ¿Quién estaba diseñando eso? ¿Con qué filosofía se diseñó? ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban manejando este cotarro? ¿Quién sabe, por ejemplo, cómo se monta el sistema de IGIC en Canarias? ¿Cuántas personas controlan eso? ¿Y por qué controlan esas personas? ¿A qué se le aplica el IGIC en Canarias, por ejemplo? Sería curioso o muy interesante saber que hay una o dos personas que manejan un libro de IGIC que es de este gordo y que beneficia a unas empresas en perjuicio de otras. Es decir, el poder democrático representa sus decisiones en el Parlamento, pero hay mucha gente en el Parlamento que maneja muy bien los grandes textos sobre los que se deciden las cosas. Otro punto de vista que a mí me gustaría abordar es la oportunidad de las cosas. Por ejemplo, la Ley de Economía Social no se hace en el 2004 cuando llega el PSOE al gobierno, se hace en el 2011, cuando tenemos que asumir la peor crisis que hay a la vista. Otra ley muy interesante, de la que se oyó poco hablar, fue la Ley de Economía Sostenible. El presidente Zapatero saca, en plena crisis, la propuesta de hacer una economía sostenible. Una economía sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, si se acercaba a la economía social otra vez. ¿Por qué solo se habla de esto cuando tenemos una crisis por delante y no cuando hay más excedentes?
esto Marx tenía razón. ¿Quién gana? Es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Quién y por qué lo gana? Entonces, si somos desde el punto de vista metodológico marxista, en el sentido marxista científico, ¿no? Pasó una cosa cuando leímos El Capital, que era muy gordo, y la gente se quedó con el manifiesto comunista, que era muy flaquito. El Capital era más complejo. Mire, yo del Capital he podido hablar con el vicepresidente de la CEOE, que se lo ha, con uno de los vicepresidentes que ha habido aquí, que se lo había estudiado bien, porque quería entender cómo se generaba la plusvalía, que es el principal aporte de Carlos Marx al mundo económico, al mundo académico, ¿no? Que Carlos Marx, aunque parece antiguo, es uno de los filósofos más citados en Estados Unidos en este momento. Porque la gente que estudia, por ejemplo, la desigualdad, tiene que citar a Carlos Marx de entrada. Pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de cómo se aborda el análisis de la realidad. Cuando vamos a modelos para hacer esta economía del bien común, pues tomamos como referente histórico la economía social, pero vamos hacia un protagonismo mayor de lo político, de lo constitucional, de lo institucional. Un protagonismo que las instituciones han dejado de ejercer. En Canarias sería tremendo hablar de cómo las instituciones públicas, políticas, locales, insulares, regionales, utilizan la economía social para ganar votos solamente, no para fortalecer un tejido social. En términos económicos, un político es un optimizador de votos, que es duro eso. Para los que han sido políticos es duro, pero hay un trabajo económico que lo debiera definir así al final. Cuando estudias estadísticamente el problema de los políticos, dices, bueno, ¿qué son en su mayoría? Optimizadores de posición para ganar votos. ¿Les interesa el discurso público? En función de los votos. Claro, si el discurso público va en una dirección, pues no me interesa. ¿Qué hay que hacer entonces? Construir un nuevo discurso público, y por eso Construcción Democrática tiene mucho sentido. Esta asociación, este grupo, tiene mucho sentido, porque lo que está construyendo es discurso público. La cosa es que hay que buscar la manera de impactarlo. Decía que la economía del bien común es un movimiento europeo que nace en Austria, alrededor de 13 personas. La banca ética, Triodos Banca, acaba de abrir aquí en Tenerife, que es la banca judío-holandesa, que es una gran experiencia financiera. En Canarias tenemos la Caja Rural, que es una muy buena experiencia cooperativa financiera, que es la única que no ha caído. La otra caja, la que era de todos, ¿qué pasó con aquello? Yo tuve una conversación hace 20 años muy interesante con el director general de la Caja Rural. Cuando hablábamos de las empresas de agua, yo decía, ¿por qué no invierte Caja Canaria en el agua? No, hombre, si ganamos mucho más en otros sectores, en la construcción. Al final, ¿quién invirtió en el agua en Canarias? La Caixa. ¿De quién es Caja Canaria? De la Caixa. Los que tenemos cierta memoria, esto lo hemos vivido, es que lo hemos padecido, ¿no? Cómo se manejan las instituciones económicas que eran de todo. Que eran de todo. Y qué podrán tener las instituciones para tomar decisiones sobre cuáles son las decisiones que se toman en los consejos de administración. Bien, la experiencia Mondragón es para el grupo, el movimiento del bien común, una de las experiencias más notables a nivel mundial. Y por eso creo que vale la pena acabar un poco con la idea de Mondragón. Mondragón es un grupo, es una de las 5 empresas más importantes de España. El fundador de Mondragón es José María Almendarrieta, un cura que en la historia económica española está en el nivel de los Botín. De los 10 personajes de la economía española, uno es Botín, pero otro es José María Almendarrieta, un cura que nunca será santo. Y este individuo lo que hace es construir alrededor de Mondragón un modelo social. Pero hace una cosa muy interesante que dice, si una cooperativa se genera sola y se aísla, las envidias y los pleitos internos acabarán con ese proyecto. Modelo en Canarias, así. Cuando estás sola, generas pleitos. Esa era una de las cosas. Pero en Mondragón son 250 empresas asociadas con una sola estrategia, con una estrategia compartida, que primero es una estrategia española, después una estrategia europea y ahora una estrategia global. Es un grupo global, un grupo que ha entendido desde lo bajo que trabajan para un objetivo fundamental: crear empleo en la comunidad baja. Vaya objetivo. Claro, cuando uno ve las cifras de desempleo del País Vasco y de Canarias, empieza a entender qué pasa.
16% contra 33%. ¿Qué pasa allí para que en Guipúzcoa, por ejemplo, haya un 50% del empleo en la economía social? Es algo más que ETA, ¿eh? Porque Mondragón se le acusa mucho que son de ETA, todo. Y el presidente Mondragón, que yo he conocido, varios presidentes han estado protegidos siempre por la Guardia Civil, porque tenían amenaza de ETA. No hay nada de eso. Lo que pasa es que hay etarras, lógicamente, en Mondragón, como hay de todo. Hay socialistas, del PP, hay de todo. Porque es una empresa. Pero el 50% del empleo de Guipúzcoa pertenece al mundo de la economía social. La franja de desigualdad en la sociedad vasca es de las menores de Europa, y esto tiene que ver con algo que aporta a la economía del bien común. Hay que limitar los salarios. Puede ser que el director general de Zara gane 1000 veces lo que gana el trabajador medio de Zara. ¿Tiene sentido? 1000 veces, vale 1000 veces más que cualquier individuo. En Mondragón, el presidente de Mondragón gana 10 veces más que la media. 10 veces. Es lo que se admite, una horquilla que fue de 3 a 10 a lo largo de su historia, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, pero está ahí. ¿Por qué? Porque el resultado, la pluralidad, cuando hay que repartirla bien con el trabajo, con la estructura de trabajo. Este es un primer factor que tiene en común Mondragón y que tiene en común la economía del bien común, esta propuesta centroeuropea. Otro factor, la reinversión en los beneficios. Oiga, ¿y a qué dedica usted sus beneficios? El REF nos invitó a invertir en bloque. Nos invitó el REF, Canario, el diseño institucional canario, nos dijo, oiga, usted los beneficios los puede invertir en bloque. Bueno, invertirlos en conocimiento era más complejo. Entonces, invierte usted en casa. Los ahorradores, las empresas, compraron apartamentos y edificios que ahora se los tienen que comer. Porque ya no le producen la renta que le producía hace tiempo, gracias a la inmigración. Claro, porque la cadena financiera era, los ahorros los metemos, en vez de invertir en empresas o en conocimiento, los invertimos en edificios, los ahorros en Candelaria, por ejemplo. Candelaria es un buen modelo, es decir, ahorro de los canarios, crecimiento de población el 7% anual. Gracias a la gente que viene pagamos las hipotecas, hasta que ya no viene gente y ya no hay cómo pagar la hipoteca. La construcción, que es lo que hemos tenido aquí como gran industria, es el peor negocio de todos. En el País Vasco, hace unos años, con gente de Mondragón me decían, ustedes están un poco locos, la construcción no es una industria. La construcción es algo que hay que hacer para dotar a las familias de vivienda. Pero cuando uno va al País Vasco ve que cualquier llano que en Canarias estaría lleno de adosados, allí está reservado una fábrica para exportar algo. El modelo de cómo construimos economía es muy diferente. Otro asunto de Mondragón es el reparto de los beneficios para determinados sectores. Por ejemplo, un 10% de los beneficios hay que dedicarlos a formación. Bueno, eso lo dicen las leyes cooperativas. ¿Y a qué lo dedica Mondragón? A una universidad. La Universidad de Mondragón es una universidad de 7000 alumnos con una serie de campus ya con 4, creo que tienen, dedicados a ingeniería fundamentalmente, que luego los alumnos de esas universidades, de esos campus, de esas facultades, se instalan para trabajar a las propias empresas de Mondragón. Otro porcentaje muy importante es la investigación y el desarrollo. Y esto voy a hacer un chascarrillo. Cuando Zapatero necesitó el voto de los vascos y de los canarios pedimos el mar territorial, ¿se acuerdan? Para remar un poquito. Los vascos pidieron 10 centros de I+D a 10 kilos cada uno, 10 kilos de euros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que está ahora en boga, es el centro de I+D dedicado a la cocina, que lidera el del bullying. ¿Por qué? Porque el 20% de la gente que visita el País Vasco van a comer. Pues vamos a investigar esto. Bueno, ¿qué pasa en los centros de investigación? En los 14 centros de investigación del Grupo Mondragón, financiados por los excedentes de las empresas, hay entre 700 y 800 doctores, no sé cuál es el último dato, dedicados a investigar cualquier cosa que sea necesaria para el desarrollo de las empresas. 700 doctores en cooperativa, investigando. Uno de cada 3 investigadores privados de España. Bueno, los centros, ahora no sé si eran 2 porque los centros de I+D de Valencia, todos aquellos institucionales se han caído porque no tenían empresas detrás. Porque claro, un centro de investigación sin empresas detrás no tiene sentido. Pero ¿cómo atajar? ¿Sí? Hemos hablado de formación, hemos hablado de innovación, hay que hablar de internacionalización. El enfoque del mercado. El mercado, para ellos ahora es el mundo. Le preguntaron hace
hace poco en unas jornadas que hicimos en San Juan de la Rambla. Fueron muy curiosas porque cuando la alcaldesa me pidió que viniera alguien de Mondragón, vino un señor jubilado ya, y después de hablar lo cortaron por el tiempo y el público se rebotó, se levantó la gente del público y dijo: oiga, señora alcaldesa, que siga hablando este señor, que es lo único interesante que aquí se ha dicho. Tuvo que parar el acto para seguir, Porque aquí, en esa semana, además, esto es una curiosidad, algunos consejeros del Cabildo decían que Mondragón no nos aportaba nada. Eso los vascos son otra cultura, no nos aportan nada. En la radio, esto me lo han dicho a mí también. No podemos aprender nada de los que lo hacen bien. Esto es como lo de los carnavales. Los mejores son los nuestros, a Brasil ni se les ocurra ir. Es lo mismo. Esa es la cultura que tenemos. Bueno, pues se levantó la gente a decir: oiga, alcaldesa, deja a este señor seguir, que es lo único interesante que se ha hecho aquí del mundo cooperativo. La internacionalización es el efecto que en Mondragón ha producido la globalización, y esto ha generado que haya ido por ejemplo, a producir o a generar 300.000 metros cuadrados de naves en Shanghái para producir para el mercado chino. Y han descubierto una cosa interesantísima: por cada 5 puestos de trabajo que crean fuera de España, generan uno de alta calidad en los centros de investigación. Si cuando generas estructuras empresariales fuera, generas puestos de trabajo de calidad dentro. ¿Qué enfoque, no? Y esto lo hacen en China, lo hacen en Polonia, lo hacen en México, lo hacen en Uruguay, lo hacen en Marruecos. Dedicamos esfuerzos, beneficios a producir aquí y dedicamos esfuerzos a producir fuera porque va a repercutir aquí en puestos de trabajo de calidad. Otro tema importante es la solidaridad interna. En tiempos de crisis, en esta crisis hay unos análisis bastante interesantes sobre cómo aborda el Grupo Mondragón la crisis. Pues hay empresas que hay que cerrar porque ya no son viables. Pues se cierran esas empresas y se dota a otras empresas de sus puestos de trabajo, porque los principios de Mondragón se tratan de cumplir. Son principios cooperativos. A lo mejor no se puede con todo el mundo, pero además tiene su propia seguridad social. Hay 2 instituciones que ustedes conocen por el baloncesto, que es Caja Laboral, un banco cooperativo que no necesita reconversión, lo único que han hecho es comprar una pequeña caja para contentar al Banco de España, y otro es Lagunaro. Lagunaro, que es otro tipo de baloncesto, es la seguridad social del Grupo Mondragón. Todo el dinero de Mondragón, los sistemas de previsión social los tienen. Esto fue porque en el año 50 y tanto el Estado no reconocía la seguridad social de los cooperativistas y el cura creó una seguridad social. Porque el cura era un tipo de primera. Bien, internacionalización, innovación, solidaridad. Hay un tema también importante que es la dimensión empresarial, el redimensionamiento empresarial. Esta es una discusión muy interesante, porque claro, si no hay empresa con suficiente tamaño, no hay suficiente rentabilidad. Entonces, lo que hace Mondragón es que no podemos, los sectores se podrán redimensionar en función del potencial y el capital. Por ejemplo, Eroski, la estrategia de Eroski, que es me expando con dinero, han tenido un gran problema, porque han tenido unos sistemas de financiación que han tenido bastante discusión, porque como los cooperativistas no invierten, tenemos que buscar dinero en el mercado económico, en la banca, o en las preferentes, que también se han metido en las preferentes, han tenido algunos problemas con las preferentes. Bueno, han buscado soluciones para hacer ampliación del negocio, porque el negocio de los supermercados no tiene sentido si no tienes una gran expansión. Tienes que expansionar. Para que vean una cosa, Hiperrino, en Canarias, cuando estaba en plena expansión, estaba invirtiendo 4.000 millones de pesetas al año en nuevas instalaciones. Gracias al RIC. El RIC le favorecía esa dirección. Es decir, tener dimensión es clave para cualquier producción industrial del mundo, pero es más clave en un sitio como Canarias. ¿Por qué es tan barato comprar empresas canarias? Por el dimensionamiento. Cualquier empresa viene aquí y compra empresas con mucha facilidad, porque financieramente le funciona. Es lo que ha pasado con los supermercados, lo que ha pasado con el agua, lo que ha pasado con los servicios sociales. Los servicios sociales en este momento son pactos de las grandes empresas nacionales, básicamente de las del Real Madrid. Parece que la nómina de Ronaldo es cara y hay que hacerla ganando dinero cuidando mayores en Canarias. Esto es lo último, que es muy interesante cómo se está produciendo. Bien, estos son algunos apuntes. Vamos, de que en España la economía social, la economía sostenible, la abordamos cuando había crisis, no la abordamos nunca antes, cuando había posibilidad de reparto. Los modelos en el mundo, modelos donde se integra en un territorio la economía como el País Vasco, no hay muchos. Realmente en este modelo no hay.
Y yo creo que hay que ir avanzando hacia cómo la administración pública debe incentivar esos modelos para que se reproduzcan. Ese es realmente el debate que yo me parece que deberíamos abordar. ¿Cómo? Abordar desde las administraciones públicas, desde las instituciones, desde la opinión pública, cuál es la práctica política que debería desarrollarse en nuestras islas. No quiero ser como la alcaldesa de San Juan de la Rambla, pero tengo que